Vamos, Gaby. ¿Puedo empezar? Sí, dale. Bueno, bienvenidas a todos a otra actividad de la mesa que organizamos. Acá con nosotros está la Lola, que es una de las presidentas y una de las jefas de la mesa. Yo en realidad le quiero dar la bienvenida a todos. Y este tema del que vamos a hablar, alguien me dijo una vez que en el fondo lo que no se comunica no existe. Y por eso es tan importante desde el punto de vista nuestro el tema que vamos a tocar hoy. Y la verdad que es un lujo contar con Magdalena Walker, que parece que fuera una niña de lo joven que se ve. Es candidata a doctora en comunicaciones. Fue durante mucho tiempo, muchos años, docente en periodismo en distintas universidades de Chile. Y además es alguien que es periodista y ha trabajado durante muchos años en los medios más importantes. Entonces, es una persona que no solamente nos puede contar desde su experiencia docente, sino en realidad qué es lo que ella buscaba y cómo es lo que para ella es una buena columna de opinión, ¿no? Como decía Lola hoy, esta es una de las pocas actividades que organizamos en la mesa de economía, finanzas y tributaria, que no hay números, no hay ecuaciones, no hay cifras que mostrar, no hay porcentaje, pero creemos que en realidad es una actividad un poco lúdica, pero de la cual tenemos mucho que aprender. Y Magdalena, o sea, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar acá, por acceder a hacer esta actividad para nosotras. Y te dejo, the floor is yours. Ay, bueno, a ver, ¿están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí. Ya. Primero que nada, 1.000.000 de gracias por la invitación. Para mí es realmente un honor, un lujo estar rodeada de mujeres potentes que piensan y que además saben justamente el área que yo no conozco. Así es que para mí de verdad ha sido muy entretenido y muy interesante preparar esta presentación y compartir con ustedes un mundo que yo creo que quizás les es ajeno, porque yo vengo del mundo de las letras, del mundo humanista, y por lo tanto para mí sumar ya es difícil. Así que las admiro con todas las ecuaciones y todas las cosas que ustedes hacen. Sin embargo, creo que es una alianza muy importante y es la alianza que en definitiva uno necesitaría en la vida, ¿no? Complementar espacios distintos porque cada uno va aportando. En ese sentido, entonces, lo que quiero hacer hoy día es simplemente intentar hacer como un poquito un sobrevuelo sobre lo que es la opinión. Y para eso tengo una presentación que, tal como les dijeron, efectivamente no tiene ni un número, ni una ecuación, ni un porcentaje, aunque creo que sí hay una lámina que puede acercarse un poco. Y la idea es hacer esta presentación, pero después me encantaría conversar con ustedes, porque como buena periodista, si bien me gusta hablar, me gusta más oír, porque yo entiendo el periodismo como una función en donde el importante es quien hace la noticia y no yo. Por lo tanto, yo soy el puente y soy la que voy a intentar unir estos mundos. Así que bueno, empecemos y ojalá que sea interesante y fructífero. Bien. Yo esta exposición la llamé El valor de la opinión y cómo llevarla al papel. Estoy pensando en una columna escrita. Yo normalmente me he dedicado al mundo efectivamente del periodismo escrito y por lo tanto en ese sentido voy a orientar mi presentación. Entonces, nosotros en periodismo hablamos de los famosos géneros periodísticos. Los géneros periodísticos no son otra cosa que una clasificación que hacemos los periodistas en virtud de lo que el público está buscando. Y entonces, este cuadro me gustaría que lo entendieran como una escalera. Me explico. Hay un primer momento, un primer peldaño, que es el denominado género informativo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Es comunicar en el menor tiempo posible los hechos, lo que está sucediendo, lo que hoy día nosotros vemos en Twitter, en el noticiario, en el diario quizás, que se demora un poquito más porque tiene
un tema de prensa, digamos. Pero lo que estamos comunicando ahí son los hechos, qué es lo que está pasando en el día a día. Luego viene una segunda escala, digamos, un segundo peldaño, que es el género interpretativo. ¿Qué es lo que hace? Este género, esta vertiente, lo que hace es profundizar en la explicación que hay detrás de esos hechos que conocimos de primera. Y luego tenemos la culminación, que es el género de opinión, en donde lo que hacemos es entregar ideas y valores, explicaciones, y de alguna manera entregamos un veredicto sobre lo que ha sucedido. Voy a ponerles un ejemplo para que quede un poquito más claro. Durante esta semana nosotros hemos visto un hecho bastante vergonzoso, que es el joven del grifo, que creo que lo deben haber visto, que ya empezó durante el fin de semana, este niñito que lanza una piedra, rompe el grifo, esto es grabado y se transmite por redes sociales. El primer hecho, entonces, es saber qué es lo que había pasado con este joven, ¿verdad? Si yo no conozco ese hecho, quedo fuera de ese antecedente. Entonces, el periodismo lo que hacía fue recoger este dato que se empezó a viralizar, ponerlo en el papel y darlo a conocer. Sin embargo, una segunda instancia es cuando ya entro a entrevistar, por ejemplo, y a buscar a distintos expertos que a lo mejor me pueden explicar esta conducta. Y si ustedes revisaron, seguramente vieron en la prensa una serie de entrevistas a expertos, a psicólogos, pero también a la alcaldesa, a autoridades judiciales que intentan explicar esta conducta. Y luego vamos a acceder a columnas de opinión, en donde hay un autor que califica esta conducta y dice, me parece absurda, la encuentro insólita, debiera ser castigada por esto y por esto. Entonces, ese es como el tránsito que nosotros tenemos, y por eso la opinión periodística o la opinión que ustedes pueden verter después en una columna no es una opinión antojadiza y no es como, yo les digo siempre a mis alumnos, esto no es como cuando el niño chico dice me gusta el helado, ¿y por qué? Porque sí. No, la opinión de la columna tiene que ser bien sustentada y fundamentada. Entonces aquí hay una frase que la tienen los ingleses y que a mí me parece muy importante. Los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Nosotros siempre tenemos que respetar los hechos. Aquello que sucedió debemos expresarlo y comunicarlo de la manera más objetiva posible. Sin embargo, las opiniones pueden ser absolutamente diversas e incluso encontradas y opuestas. Esto que parece como muy fácil, la verdad es que conlleva un gran desafío, porque muchas veces cuando uno goza de mucha libertad, no sabe mucho qué hacer, porque a mayor libertad, mayor responsabilidad y mayor capacidad de tomar decisiones. Entonces, por eso el género de opinión es tan importante, pero también es tan complejo de hacerlo y de hacerlo bien. Si nosotros vemos la prensa escrita, ustedes se van a encontrar con ejemplos como estos. Me van a retar porque aquí no aparece ninguna mujer, pero más adelante sí tengo columnas de mujeres. Y llama la atención que si ustedes ven esto, normalmente las columnas aparecen con la fotografía de su autor. ¿Y por qué? Porque en definitiva lo que importa es justamente la pluma, el origen de la persona que escribió esa columna. Hay que hacer una pequeña distinción, y es que los medios también tienen su propia línea editorial, y esta se manifiesta en los artículos editoriales, que lo que hacen es reflejar la postura, el pensamiento, la opinión del diario frente a determinados hechos, y por eso la página editorial no va firmada porque representa al medio. Sin embargo, las columnas sí obedecen a un autor determinado. ¿Y por qué? Porque esa columna es responsabilidad justamente del autor. Aquí hay una discusión en la prensa que es interesante, porque hay ciertos medios que solo acogen a columnistas de su mismo pensamiento, porque entienden que esa es su coherencia. En cambio hay otros medios que dicen,
Yo tengo mi propia línea editorial, pero voy a dar cabida a voces distintas. Y por eso es que muchas veces ustedes pueden encontrar un columnista que quizás no representa necesariamente la opinión del medio. Y por eso es que muchas veces también nos enfrentamos a situaciones en que si el columnista cometió un error, puede interponerse un recurso, una demanda por injurias, por calumnias, y ahí quien se hace cargo es justamente el columnista, respaldado por el medio, pero la responsabilidad es de quien escribe. ¿Qué es lo que sucede si ustedes revisan la prensa? La verdad es que está la cantidad de información que existe hoy en día, que también ha aumentado el nivel y la cantidad de opiniones al respecto. Porque es tanta la información que existe y que nos ronda y que nos llega, que necesitamos una orientación. Ya no es suficiente conocer los hechos, no es suficiente quedarnos en el primer escalón de esta escalera que yo les decía. Necesitamos que alguien nos ayude a ordenar todo esto, a jerarquizar, a mostrarnos un camino. ¿Y qué pasa? Que justamente en la medida en que uno lee estas columnas de opinión, puede apropiarse de esas ideas y a uno le sirven para argumentar su postura frente a determinados hechos. Entonces, tal como yo les decía, la opinión aparece tanto en columnas como en editoriales. Sin embargo, su mayor valor está en el autor, en quien firma el texto. Quizás ustedes ya tienen algunos autores preferidos y puede suceder que, por ejemplo, el día domingo siguen a un determinado columnista porque les gusta su estilo, les gusta sus ideas, les gusta la forma de argumentar, etc. La columna de opinión no es un texto neutral, al contrario, la columna de opinión es un juicio de valor y por lo tanto no es arbitrario, significa tomar una postura frente al hecho. Y esa postura implica calificar y entregar un veredicto frente a determinados hechos. Y en ese sentido, los lectores valoran mucho la originalidad del pensamiento, la originalidad de la puesta en escena, por decirlo así, de la columna de opinión. Y entonces hay ciertos columnistas chilenos que se han ganado bastante fama porque llevan mucho tiempo en esto. Entonces un caso emblemático es el de Hermógenes Pérez de Arce, columnista del Mercurio, y lo traigo a colación porque dentro de las columnas suele surgir de alguna manera una relación muy especial entre el autor y el lector. Se hace como una especie de complicidad, porque yo tiendo a seguir a ese columnista semana tras semana. Y en el caso de Hermógenes, él habla de su confraternidad. Entonces, él se dirige a su lector y le dice, hola lector, ¿cómo está usted? La semana pasada vimos tal cosa. Entonces, hay ahí una relación que es muy interesante, porque de alguna manera el lector se siente parte de ese mundo que le está ofreciendo, en este caso, Hermógenes. Carlos Peña es otro columnista bien emblemático, publica los domingos en el Mercurio, y tiene un estilo bastante más ácido, bastante más irónico, y genera mucha polémica. Pero genera polémica porque tiene muchos partidarios, pero también muchos detractores. Y al final del día, el columnista lo que quiere es eso. La Gabriela cuando me presentó decía, bueno, aquello que no se comunica es como que no sucede. Bueno, esa columna que no se comenta es que no generó reacciones. Y eso, en el fondo, al final, es casi traumático para el autor, porque lo que uno quiere es de alguna manera, puede ser polemizar, puede ser enseñar, puede ser educar, puede ser generar un punto de vista novedoso. Entonces, yo necesito que mi columna genere algún efecto. Seguramente cuando ustedes escriben sus columnas más especializadas, están buscando también que haya después un feedback de sus pares, de otras personas que a lo mejor saben más que ustedes, menos que ustedes, pero que están en el ámbito. Y también de personas que a lo mejor no se manejan en su área, pero que pueden de alguna manera debatir con ustedes. Bueno, aquí hay una mujer que se las tenía prometida, y es la Leila Guerreiro, una periodista argentina, fantástica, con una pluma que es, pero francamente, maravillosa,
y que se las recomiendo porque ella efectivamente aborda temas periodísticos, pero como ella dice, también temas del corazón. Entonces pueden leerla en el diario El País y van a pasarlo bien, porque es una pluma maravillosa y es irónica y léanla, simplemente. Joe Black, que también publica los domingos en El Mercurio, este es un seudónimo, la gente no sabe quién es, y lo que hace es justamente comentar de manera bastante filuda y ácida distintas situaciones que han ocurrido durante la semana. Entonces es otro modo de abordar una columna de opinión. Para esto, en el fondo, yo diría que cada autor va cultivando su estilo. Es muy difícil establecer un solo estilo uniforme para todos los columnistas, justamente porque lo que yo les decía antes, el valor de la columna está dado por su autor, y cada uno de nosotros escribe, piensa y argumenta de manera distinta. Entonces, de pronto, a lo mejor, si uno no tiene facilidad para el humor, entonces yo no le recomiendo tratar de hacer una columna humorística porque no le va a resultar. Si uno quiere hacer una columna técnica y sabe que el público al cual va dirigido es un público especializado, sí corresponde, pero si lo que yo quiero es que mi conocimiento se difunda, entonces yo recomiendo que escribamos de una manera más amena, más simple, más coloquial, y a lo mejor bajar un poquito del nivel de expertos a un nivel más masivo. Entonces, teniendo claro que tenemos un tema, algo que ha sucedido, yo tengo que buscarle un foco, ¿ya? ¿De qué voy a hablar dentro de este tema, de aquello que está sucediendo o que sucedió? ¿Qué arista voy a tomar y cuál voy a desarrollar? Porque es imposible, dada la complejidad de los temas, que yo logre en una sola columna poner todo. Entonces, traje aquí un par de ejemplos para graficar mejor. Nosotros sabemos que estamos frente a una recesión mundial, ¿cierto? Este es un tema, lo que yo llamo un tema paraguas. Es un tema muy grande, muy complejo, difícil de abordar. Entonces, tengo que darle un foco. Entonces, por ejemplo, la recesión mundial, foco, lo que sucede concretamente en nuestro país. Otra persona podría decir, no, yo quiero seguir hablando de la recesión mundial y voy a hablar a nivel general. Perfecto, esa es otra columna. Esta columna que nosotros vamos a desarrollar acá es exclusivamente de lo que está sucediendo en Chile. Entonces ahí viene una segunda decisión. Bueno, pero de eso que está sucediendo en Chile, ¿qué factores voy a desarrollar? Y entonces, por ejemplo, yo podría referirme a la política fiscal y a lo mejor evaluarla, decir, tiene esto de positivo, tiene esto de negativo, ojo, estos errores, veamos esto otro. Puedo, por ejemplo, decidir abordar solamente las decisiones y la conducta del Banco Central frente a la recesión. Por lo tanto, ahí mi protagonista es el banco como institución y mi valoración va a estar en torno a él. Puedo, por ejemplo, comentar o evaluar la decisión de una determinada autoridad. Entonces, si el ministro Marcel ha comunicado alguna decisión, yo en mi columna puedo efectivamente comentarla y valorarla. ¿Por qué? Porque voy a decir, tiene esto de positivo, pero cuidado, tenemos que tener alerta frente a esta otra situación, qué va a pasar a futuro con esta decisión, etc. Otra opción, ver los efectos futuros que trae la recesión. Hoy día en la mañana estaba oyendo un comentario de cómo están cambiando todas las transacciones. La Organización Mundial del Comercio decía todos los efectos que tenía la recesión respecto a las relaciones comerciales y las importaciones y exportaciones a nivel mundial. Era un tema muy interesante y que evidentemente podría ser tratado en una columna. Pero también nosotros podríamos hacer una columna en donde estemos valorando y enjuiciando qué pasa a nivel doméstico. ¿Qué es lo que sucede o qué va a suceder en nuestro país a nivel de la casa con esta recesión? Otro ejemplo, las relaciones exteriores de nuestro país. Este año
nos hemos enfrentado a un tema que es bastante curioso, diría yo, y es que en un ámbito en donde normalmente no hay noticias, porque es un ámbito relativamente estable y tranquilo, la verdad es que este año ha estado plagado de situaciones, digamos, curiosas respecto a cómo se han llevado a cabo. Entonces, yo podría decir, perfecto, yo voy a hacer una columna y me voy a enfocar en los errores del gobierno. Y estos errores los voy a desarrollar de la siguiente manera. Yo aquí les traje algunos de los temas que hemos visto durante este año. No sé si se acuerdan, pero el día en que asumió el nuevo presidente, se acusó al rey de España de que la ceremonia iba a empezar más tarde porque el monarca habría llegado atrasado. Y en una situación insólita, la Casa Real emitió un comunicado desmintiendo esta situación, diciendo que el rey estaba a tiempo, pero que el retraso había obedecido a las autoridades internas por un protocolo de salud. Esto, la verdad es que la Casa Real Española creo que ha emitido 2 o 3 comunicados en su larga historia. Entonces, ahí ya tengo un tema para desarrollar en una columna. La relación de nuestro país, por ejemplo, con el rey de España y esta situación que les comento. Pero también yo podría desarrollar el tema de cómo se han nombrado a los embajadores, que se dice que ha sido un nombramiento muy desprolijo. También tenemos la anécdota, ¿se acuerdan cuando el presidente no reconoció a John Kerry en Los Ángeles? Bueno, eso también yo lo puedo abordar como falta de preparación, desconocimiento, que no se sabe mover bien. ¿Se fijan? Puedo evaluarlo, pero con antecedentes. Luego tenemos el tema de la negación de las cartas credenciales al embajador israelí, que también conlleva una serie de argumentos en los cuales yo tengo que investigar realmente el tema para evaluarlo. Y por último, que seguramente las vieron, las fotografías del embajador chileno en España en su auto con su compañerita, que parece que lo estaban pasando muy bien, y entonces yo también puedo evaluar la función pública, el rol que desempeña un embajador. Otro ejemplo, este sí tiene un poquito de números, para que se entusiasmen. Frente a esta noticia, publicada en la segunda, el lunes o martes, se dice que los ministerios de Educación, Salud, Vivienda y Obras Públicas son los ministerios más retrasados en la inversión pública. Si bien la imagen no creo que la puedan ver perfecta, lo que muestra es el presupuesto y el nivel de gastos, y vemos que hay un desfase. Entonces yo aquí, frente a esta noticia, que a lo mejor la leí el lunes o el martes, puedo investigar más el tema y desarrollarlo en una columna. Y lo voy a abordar, por ejemplo, de estos 4 ministerios, o podría evaluar solamente el desempeño de uno de ellos, porque me manejo mejor, porque tengo más antecedentes, porque investigué mejor el tema y puedo entregar antecedentes que permitan evaluar esta situación. No es una evaluación financiera como la que están acostumbradas a hacer ustedes, sino que es, como les decía yo al principio, una evaluación de las ideas, de los valores, de qué es lo que está detrás de esta situación. Entonces, teniendo claro, como ya fui aterrizando esta columna, yo tengo que hacer un esquema de redacción. Bueno, ¿cómo llevo todo esto al papel? Porque tengo todas estas ideas, ya sé el tema, sé el foco, bueno, ¿cómo lo desarrollo? Y ahí lo que uno tiene que hacer es un esquema, como un punteo. Y entonces aquí les traje este ejemplo porque tiene un esquema que es más original. Es de nuevo una columna de Joe Black, en donde él personaliza al coronavirus, que nos ha acompañado en los últimos años. Entonces dice, hola, soy el nuevo coronavirus, ¿ya? Y luego dice, los gobernantes más poderosos del mundo me declararon la guerra. O sea, ahí voy a explicar por qué. Y después dice, pero ellos es que no han visto mi faceta positiva. Vamos viendo. Y a continuación va a desarrollar los supuestos efectos positivos que tiene este virus. Entonces se fijan cómo a partir de un hecho que es el virus, Joe Black es capaz de darle esta originalidad, esta situación distinta, porque estábamos todos aburridos, a nadie le gustaba el virus, pero da esta
jerarquización, esta postura distinta y original. Entonces, esta pauta, esta forma de yo redactar, presentar y organizar mi columna, tiene que ser lo más clara y lo más precisa posible. Eso significa, lo que les decía recién, primero elegir un aspecto. No pretendan en una columna solucionar todos los problemas del mundo. En una columna ustedes no van a poder decir todos sus conocimientos financieros. Es imposible. Entonces, elijan aquel en el cual se han preparado más. La columna de opinión requiere una preparación previa, requiere que investiguemos muy bien el tema. Esa pauta entonces tiene que estar fundamentada. Doy razones que explican mi postura ante el hecho. Tiene que ser coherente. O sea, aquello que dije en el primer párrafo tiene que mantenerse en el segundo, en el tercero y en la conclusión. Tiene que haber un orden lógico. O sea, en una columna esto no es sacar el conejo del sombrero. Por muy original que yo quiera ser, tengo que darle una lógica interna. Tanto así que de ser necesario, si la columna es más extensa, yo puedo separar subtemas e incluso poner subtítulos. Y eso sirve para que el lector se oriente. Estoy hablando de esto otro y de esto otro. Le debo dar una jerarquía, un orden. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Cuando hablábamos del fenómeno de la recesión mundial, bueno, ¿qué es lo más importante que yo voy a desarrollar en mi columna? ¿Y por qué es relevante? Argumentos, de nuevo, razones. E idealmente, la columna debe proporcionar una idea propia y original, que tenga sentido. Por eso uno sigue a determinados autores y no a otros, porque les insisto, lo que uno como lector está buscando es una orientación. Entonces necesito encontrar en la columna esa idea que no es mía, pero que yo voy a hacer propia mediante la lectura. Vamos a consejos muy prácticos, que me dan un poquito de vergüenza porque suenan como a manual de cortapalos y que no sirve que se los aprendan de memoria, sí que los tengan como un semáforo, como unas luces de alerta, pero al final del día estos consejos solo se logran con la práctica. Insisto, escribir de un tema a la vez. Nosotros en periodismo hablamos de las tijeras del editor. Uno a veces escribe unos textos eternos, que son preciosos a juicio de uno, y los lleva y el editor saca. Entonces, escribamos de un tema a la vez. Pensemos que vamos a tener más oportunidades. No voy a escribir solo una columna en mi vida. A lo mejor van a escribir con cierta periodicidad, semanal, quincenal, mensual, semestral, pero van a tener más oportunidades. Entonces, puede ser un poquito coloquial lo que voy a decir, pero no intenten quemar todos los cartuchos de una sola vez, porque no se puede. El lenguaje debe ser simple y claro. Alguien me preguntaba antes de empezar, bueno, pero ¿qué pasa si mi audiencia es muy especializada? Bueno, si efectivamente estoy escribiendo para un nicho, para un público muy determinado, que se maneja igual que yo, evidentemente el lenguaje va a tener que ser más técnico, más especializado y con conceptos propios de la disciplina. Pero en general, yo estoy pensando como periodista que uno como columnista intenta llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y eso implica escribir de la forma más clara posible. Importante en una columna, si hay ciertos conceptos clave, debo definirlos, explicarlos y luego desarrollarlos. Luego, hay autores que dicen que de pronto incluir ciertos elementos emotivos es importante. ¿Para qué? Para empatizar con el público. Entonces, a veces no se trata de hacerse amigo de los lectores, uno no busca amigos, de hecho muchas veces las columnas generan más enemigos que amigos, pero sí cierta empatía, y a veces es un guiño, es una cosa muy al pasar, es como querido lector, o poner un ejemplo de algo que ustedes vivieron, de alguna manera para acercarme a ese lector. Piensen además la cantidad de estímulos que tiene mi lector, entonces esto es como una apuesta a que me lean, eso es lo que yo quiero. Entonces, a veces puede ser un título seductor,
a veces puede ser lo que yo les digo, un guiño, una anécdota, una pequeña descripción, algo que me permita que el lector efectivamente mire mi columna, se quede y la lea. En la columna es muy importante que uno tome una opción o un punto de vista. ¿Por qué? Porque lo que uno al final quiere es reafirmar una postura o modificar las ideas o los conocimientos de otra persona. La columna de opinión no es un texto neutro que pasa sin pena ni gloria, al contrario, la columna genera un debate. De hecho, lo que se dice es que el gran valor de una buena columna es aportar a un debate ciudadano interesante, con conocimiento e informado. Entonces, de nuevo, definir un esquema, verificar qué incluyo, qué dejo fuera, y ahora esto es difícil, mantener una distancia prudente. Uno a veces como que se enamora de los textos y encuentra que están perfectos, y la verdad es que es difícil tener un texto totalmente perfecto. Entonces, a veces yo lo que recomiendo es escribir la columna un día, dejar pasar 2, volver a leerla, dejar pasar 3 días más y volver a leerla. Un poco como cuando uno dice, bueno, voy a dejar mi columna en remojo, así hablamos los periodistas, dejo ahí guardada, remojándose, macerándose, si quieren el concepto de la cocina, no sé si ustedes cocinarán, pero esas recetas como que uno las deja horas de horas, bueno, la columna requiere eso, dejarla ahí un tiempito y volver a leerla y volver a mirar. Y por lo tanto, el gran consejo es leer, leer y volver a leer. Leer lo propio, pero también leer lo ajeno. A veces uno lee columnas de temas que no son cercanos a nuestra profesión o a lo que nosotros hacemos, pero sirven porque nos muestran otra forma de redactar, otra forma de acercarse a los temas. Entonces, de verdad, leer, leer y leer es como el máximo consejo. Pero que esta lectura no los lleve a tratar de imitar al otro. Nosotros, por mucho talento que tengamos, no somos Gabriel García Márquez, no somos Borges, entonces no tratemos de hacer la misma columna que hicieron ellos, porque no nos va a resultar. Tratemos de buscar nuestro estilo. Traten de ser amenas, precisas, pero guiando al lector, orientándolo, pero tampoco es una cosa... A ver, el lector no es un niño pequeño y nosotros no somos su profesor. Entonces tampoco es decirle, a ver, señor lector, mire, para que usted entienda la recesión, recesión significa 2 puntos según la Real Academia de la Lengua. Ya, ahora que usted entendió eso, entonces vea, no, eso no lo va a leer nadie. Entonces, guíen al lector, explíquenle por dónde va su columna, pero no lo agobien. No lo atosiguen con ideas, ¿ya? Y en ese sentido, planteen sus puntos de vista con claridad y sin temor. O sea, para escribir una columna hay que ser valiente, hay que tener, como dicen los españoles, hay que tener cojones, porque yo voy a decir algo que a lo mejor no le va a gustar a todo el mundo y voy a crear una polémica. Entonces, firme, firme, y como ustedes se han preparado, han estudiado el tema, lo dominan, y saben, tienen la suficiente preparación para defender aquello que están planteando. Y para eso entonces hay que ser convincentes, pero también tener pasión. O sea, lo que estoy escribiendo realmente me apasiona. Entonces ustedes me van a decir, pero es que a mí de repente me piden escribir unas columnas que no quiero escribir. Bueno, puede pasarles, pero si bien no es la pasión lo que los va a motivar, que sí las guíe la convicción, porque como saben del tema, tienen claridad para plantear sus puntos de vista. El mayor desafío en todo esto es que los lectores lean completa su columna. Nosotros los periodistas tenemos un tema cuando uno escribe en un diario y de repente uno pasa y ve a la gente leyendo el diario y uno piensa, yo escribí eso, y uno ve que el lector pasó la página. Es lo más triste que le puede pasar a uno porque uno trabajó. Entonces, la columna es eso. La columna, uno quiere que la lean completa. ¿Por qué? Porque si uno la escribió, uno quiso enseñar, quiso debatir, quiso compartir un conocimiento. Y entonces uno quiere que la otra persona
lea completa mi idea y luego podamos intercambiar posturas. Aquí entonces es importante porque si bien es el autor el importante, lo que está puesto ahí sobre el papel es su pensamiento, y ese pensamiento va a generar reacciones. Entonces uno tiene que estar dispuesto a ese ataque o esa alabanza, ¿ya? Y por eso entonces hay que ser muy valiente y estar dispuesto a recibir críticas. Lo ideal a lo mejor sería que todo el mundo les dijera que su columna es preciosa, maravillosa y que adscriben a sus mismas ideas. Pero como eso no pasa, uno tiene que ser tan sincero y honesto con sus mensajes en lo que escribió, en lo que expuso, en lo que omitió también, que eso implica quedar de alguna manera frente a esa audiencia, quizás en un estado de cierta vulnerabilidad, en el sentido que va a generar reacciones. Entonces, con estas ideas muy generales que yo les he dado, las invito a efectivamente escribir columnas, porque de verdad pueden tomar un rol educativo, pueden enseñarle a mucha gente, sobre todo ustedes que se mueven en un ámbito bastante técnico y especializado, pero siempre teniendo en cuenta que lo importante es difundir el conocimiento. Si escribieron es porque tienen un mensaje que entregar, y si lo entregaron, ojalá que llegue de la mejor manera posible a esos lectores. Entonces, este sobrevuelo muy general, espero que les haya servido. Si tienen cualquier duda, si alguna de ustedes quisiera hacer un taller más especializado, o que revisemos estilos, formas de redacción, o si de repente escriben algo y están medias dudosas, ningún problema, me mandan la columna, yo la reviso, y la pimponeamos, y feliz, porque eso es lo que yo hago, y eso es lo que me gusta, y entonces ahí está mi mail, y encantada de ayudarlas en lo que quieran. Así que 1.000.000 de gracias. Yo lo he pasado feliz con todo el rato que he hablado, que no sé cuánto es, pero creo que hablé mucho. Así que si ahora quieren preguntas, sugerencias, dudas, aquí estoy. Entonces voy a parar de partir para que nos veamos. Muchas gracias. Ay, pero se pasaron. Gracias. Sí. Oye, Gracias a ti. aquí abrimos los micrófonos para que todas hagan cualquier duda, consulta a la Maida. Ella es seca, así que tienen la oportunidad de preguntar todo lo que quieran. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Claudia tiene la mano levantada. Ah, ¿dónde? Perdón. Claudia. Sí, yo, Claudia Yura. Disculpa. Sí. Dale. Sí. Bueno, gracias Magdalena, realmente interesantísima tu charla. Gracias. Estoy pensando en lo siguiente, hoy día se ocupa mucho, por lo menos en el caso particular mío, digamos, se ocupa mucho el tema de LinkedIn, y quiero un poco referirme a las redes sociales en general, o Twitter, que si yo no soy tan de Twitter, pero bueno. Y en ese sentido, si uno quisiera en el fondo, o sea, ¿cuáles son las lógicas en ese caso? Porque me da la sensación de que lo que tú estabas hablando respecto de las columnas y todos los ejemplos que tú pusiste tienen que ver con la prensa escrita, digamos. ¿Cómo uno puede también esbozar o generar algún nivel de opinión, digamos, o de tendencia, no lo sé, en un medio, por ejemplo, un medio profesional como puede ser LinkedIn, digamos, ¿no? Me imagino que las reglas son a lo mejor distintas, o a lo mejor son las mismas, no lo sé. Esa es mi duda. Mira, Claudia, yo te diría que no tengo tan claro si en LinkedIn es el formato más adecuado para publicar una columna. Pudieras quizás de pronto presentar un tema y luego como buscar otro formato en el cual efectivamente publiques tu columna. Entonces en LinkedIn das como la primera pista, planteas tu tema, y a lo mejor entregas la orientación de que esa columna va a aparecer en otro medio.
Respecto de Twitter la verdad es que si bien es bien como polémico y copuchento, por decirlo así, hay que tener muy claro que es un formato que va a la élite. De verdad, el grueso de la población no se maneja en Twitter, a pesar de que hay muchas polémicas, es bien poca la gente que efectivamente maneja Twitter. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces en Twitter uno genera esta polémica por los caracteres y eso hace que luego ese tema aparezca, por ejemplo, en los matinales, en el noticiario, en una serie de otros formatos, y eso hace que un columnista se haga cargo de esa polémica. Pero la verdad es que, dado como el nivel de argumentación que tú necesitas hacer en una columna, yo te diría que Twitter no es el formato más adecuado, salvo, de nuevo, que tú quieras generar como esta polémica, y dado eso, que surjan nuevas voces que te quieran comentar. Gaby, guía tú las manos y todo. Sí, Rocío. Ahí, ya. Oye, muchas gracias, Magdalena. Muy, muy interesante tu presentación, realmente. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Mira, la verdad es que un poco yo te quería preguntar cómo hacer para competir con toda esta cantidad saturada que tenemos de medios de información y con temas que muchas veces requieren, ponte tú, una presentación de cifras, de gráficos, y cómo puede engancharse la audiencia, qué cosas poder hacer en términos visuales, ponte tú, para hacer que efectivamente esa columna sea leída. Y lo otro, ¿dónde? Porque tú mencionaste Twitter, mencionaste LinkedIn, pero dijiste los no, pero ¿dónde se puede como partir realizando y presentando columnas? Yo creo que, a ver, el diseño es un tema muy importante y hoy en día ha cobrado incluso más relevancia. Hoy en día hablamos de una sociedad absolutamente visual. Baste ver lo que pasa con Instagram, es una plataforma visual. No hay, claro, uno pone la imagen y hace una explicación abajo, pero la gente lo que le importa es la fotografía. Entonces, teniendo eso claro, estoy muy de acuerdo contigo, Rocío, que a veces cuando los temas son más áridos, idealmente que vayan acompañados de un diseño que sea atractivo. Entonces nosotros hablamos como del periodismo visual. Entonces yo escribo la columna, pero ojalá que vaya acompañada de una infografía, de un gráfico que sea atractivo. De hecho, hay una serie de estudios que se han hecho en distintos institutos norteamericanos en que se ha cuantificado que el ojo humano lo primero que ve es la imagen, antes que el texto. Entonces, si tienes una imagen divertida, una imagen atractiva, efectivamente el lector va a intentar llegar a tu texto. ¿Dónde escribir? Yo creo que las columnas en general quizás funcionan mejor en medios escritos, porque tienes más espacio en donde desarrollar tu tema. Pero también en televisión muchas veces nosotros vemos a comentaristas que hacen especies de columnas, porque, por ejemplo, lo que hace Mochati, que él editorializa sobre una determinada temática. Ahora, si en el fondo tu público es más especializado, de pronto yo buscaría revistas más técnicas, de repente hay resúmenes, hay sitios como académicos, bien como precisos. Si el ámbito de ustedes es financiero, quizás lo conocen mucho más que yo, pero también es válido como tratar de apuntar a ese nicho bien especializado. Entonces, también pueden ser, por ejemplo, publicaciones de organizaciones gremiales, que tienen una revista que sale, no sé, una vez al mes, una vez al semestre, y tú ahí planteas tu tema. En ese caso es importante tener en cuenta la periodicidad de la publicación, porque de alguna manera tú tienes que publicar una columna que se haga cargo de esa frecuencia, que si escribiste algo que sucedió en marzo y la revista va a salir en agosto,
te va a quedar totalmente desfasada. Entonces, es muy importante tener en cuenta la periodicidad con que se publica la edición de lo que tú vayas a hacer. Estás en mute. Gracias. Lola. Era un poco parecido a lo que decía la Rocío Maida. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, si nosotros no hemos escrito nunca en la vida una novela? Entonces tú, tómanos como ignorantes en el tema. ¿Cómo partirías escribiendo y tal vez dónde? No sé, invento, cartas al Mercurio, cartas a la Tercera, como para ir soltando la mano, digo. Escribir cartas a los diarios es bien curioso lo que sucede, porque antes las cartas eran como, efectivamente, como el termómetro de lo que estaba pasando en la sociedad, y a lo mejor eran cartas menos preparadas de lo que son hoy día. Pero efectivamente las cartas son un buen comienzo, sobre todo porque ahí ustedes se van a ir haciendo un nombre. Si ustedes revisan las cartas del Mercurio, de la Tercera, se repiten los mismos autores bastante, y yo creo que muchas veces ustedes abren el diario y antes de leer la carta ven quién la firma, y según eso la leen. Entonces es un buen comienzo. Te aseguro que tú tienes autores de cartas que los sigues y da lo mismo de lo que escribas. Entonces uno parte al revés, parte por la firma y de ahí y da lo mismo si la persona está escribiendo de política, de economía, de espectáculo, porque lo sigo. Entonces es un buen comienzo. Luego, otra forma es como intentar acercarse como a los editores de los distintos medios y de alguna manera explicarles como su propio currículum, en qué se manejan, y tratar de buscar, ustedes ofrecerles así como, oye, yo te podría escribir una columna sobre este tema porque justamente es mi expertise. Pero por otro lado, también es un poquito atreverse a, si uno tiene una postura como bien polémica, pero bien argumentada, te van a publicar. Así, aunque no te conozcan. ¿Por qué? Porque los medios lo que buscan es generar polémica. Entonces, sí puede ser lo que me preguntaba la Claudia, a lo mejor publicar algo en Twitter, pero como esta primera pista, ahí abres como el apetito y después sigues con tu columna. Entonces, la verdad es que no hay una receta mágica, pero yo creo que me parece bien acertado empezar como por las cartas al director, como por distintos medios, y ustedes que se manejan en ámbitos quizás muy especializados, yo empezaría como por publicaciones de su propia área, porque ahí ustedes se van haciendo como el nombre, que ya lo tienen, porque se manejan en este ámbito, y de ahí, de esa revista, de esa publicación, de ese coloquio muy especializado, que a lo mejor va a ser muy de nicho, de ahí se van abriendo puertas. También a veces les podrían servir, estoy pensando en este minuto, pero por ejemplo, las que trabajan en universidades, las páginas web de las universidades a veces tienen secciones en donde dicen, bueno, publicaciones del profesorado, artículos de opinión, y ahí entonces uno como que de alguna manera pone su opinión y eso se va como abriendo y generando como más olas. Entonces yo creo que partir también, no sé, en revistas o publicaciones de centros de estudio, por ejemplo. Ahí también se genera mucho conocimiento y es interesante, todavía van a estar en un ámbito quizás bastante limitado en el sentido que es en el ámbito del conocimiento, de la enseñanza, pero de ahí, créanme que de verdad los periodistas siempre estamos buscando noticias y siempre estamos buscando como aportes. Entonces, muchas veces uno tiene que buscar las noticias en los centros de estudio, en las universidades, y ahí uno va encontrando las plumas de ustedes, sus firmas. Y el otro consejo es siempre lo que les decía antes, leer, 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 porque así se les va a ir soltando la mano. Esto es un ejercicio que además, si bien es fascinante,
muchas veces es desilusionante, porque uno escribe o a veces uno está, no sé, 2 horas y está con el título y no logras avanzar. Entonces hay que como animarse. Y hay otros días en que uno está más inspirado o el tema te resultó mejor y uno escribe una vez todo. Pero pasan todas esas cosas. Rosario. Hola, un gusto. Hola, Rosario. Hola a todas. Oye, yo me voy a permitir quizás darles una visión adicional. También hay que pensar para qué uno quiere hacer columna. En un poco lo que decía la Magdalena, depende de lo que tú quieras hacer, porque todas las que estamos aquí tenemos un ámbito de acción más cerca del mundo profesional, pero a lo mejor alguna aquí está pensando en que quiere tener columnas de política, o que está en otra materia. Entonces, quizás también pensar en desde dónde quieren hablar, de qué quieren hablar, para buscar el lugar donde quieren hablar. Por ejemplo, los sitios web de las empresas de ustedes también pueden ser una plataforma donde ustedes pueden publicar sus visiones, no sobre tu empresa, sobre tu industria, sobre tu mercado, sobre lo que está pasando. Lo publicas desde tu sitio web y después lo reposteas en LinkedIn, si es que es de un ámbito estrictamente laboral. Y yo creo que LinkedIn, y aquí les cuento mi propia experiencia, LinkedIn es la plataforma más importante para temas de publicaciones de temas profesionales, y es la más cara para publicar, si uno quiere que tus publicaciones estén más arriba. LinkedIn es mucho más caro que cualquier otra plataforma. Entonces ahí también, un poco haciendo el ámbito como el comparativo con la prensa escrita, si uno quiere, ¿dónde está el aviso más caro? Bueno, es ahí donde la gente lee más. Yo soy hija periodista, entonces, ¿dónde está el aviso más caro? Es ahí donde tenéis que publicar, es ahí donde tienes que poner tu nota. Bueno, esto es lo mismo. Para que se hagan una idea, LinkedIn es el lugar más caro para poner avisos en estas materias. Sabes que complementando un poco lo que dice la Rosario, que estoy muy de acuerdo, es importante que de alguna manera uno vaya definiendo una línea. Uno no puede opinar de todo, por muchas ganas que tenga. Claro. Uno opina, sí, en la casa uno opina de todo, de los hijos, del trabajo, del vecino, del papá, de la mamá, del tío, ya, pero en este ámbito público uno no puede opinar de todo, porque uno no es el comodín, digamos. Entonces, imagínense lo que sería prepararse para una columna de economía, de política, de espectáculos, de cultura, de relaciones internacionales, imposible. Entonces, uno, tal como define dentro de la columna qué es lo que va a desarrollar, yo también les aconsejaría desarrollar como una línea o un área específica que es su know-how. O sea, si ustedes, su área son las finanzas, bueno, eso. Si otra es más experta, no sé, en tributación, bueno, escriba columnas de tributación. La que sabe más de, no sé, encuestas o porcentajes o estudios financieros, que esa sea su área. No teman especializarse, al contrario, eso da más rigor y da más seriedad a su pensamiento. Los columnistas que yo les mostraba, si ustedes ven, por ejemplo, Carlos Peña, siempre sus columnas son políticas, porque esa es su línea. Entonces, esa como rigurosidad para opinar de lo que saben y que es de una línea, yo creo que es un consejo muy importante y estoy de acuerdo con la Rosario en ese sentido. Me parece, si puedo agregar algo, me parece súper importante, o sea, en realidad me parece interesante todo lo que has dicho, Magdalena, pero esto último, el tema de especializarse, ¿no? ¿Verdad? Porque también existe esa percepción de que alguien que escriba de todos los temas
finalmente, una de dos, o no tiene la profundidad necesaria en todos los temas, porque es imposible ir a un médico que sea cardiólogo, neurólogo, oncólogo, ginecólogo, es imposible, o sea, uno no tiene la profundidad ni el conocimiento de todos los temas. Entonces, yo creo que es súper importante justamente el especializarse, ¿no? El elegir el tema, y puede ser que a mí me parezca súper interesante el tema de la sostenibilidad, pero no es mi tema. Puede ser que me parezca muy interesante lo que está pasando, no sé, con la fintech, pero no es mi tema. O sea, una cosa es, yo creo que la columna siempre tiene que tener una opinión, y para opinar uno tiene que conocer mucho del tema. Entonces, es imposible que uno conozca de muchísimos temas en profundidad. Y eso mismo hace que cuando tú te dediques y tengas una línea y ya tengas una trayectoria, eventualmente vas a poder publicar una columna de opinión sobre otro tema, porque ya tienes como el bagaje, ya te hiciste tu nombre, ya eres un autor que la gente sigue. Y entonces, cuando ya tienes ese background, te puedes dar ese gustito de a lo mejor si siempre has escrito, no sé, de una determinada línea, puedes hacer como la excepción, pero que sea la excepción. Pero ser un columnista así como que va picoteando de un tema a otro es como muy difícil, porque sí, lo puedes hacer, pero son esos como los que llamamos los opinólogos, que son flor de un día. O sea, yo no los voy a seguir. Esa gente que habla o escribe todo el rato y que no tienen ninguna trascendencia. Y yo creo que ustedes tienen harto más trascendencia que los opinólogos, así que... Claro. Bueno, la Gabriela Clivio escribe hartas columnas de opinión, Maiga. Ya, sí, te voy pero a, si te voy a fijas, googlear. pero si tú te fijas, cada vez que a mí me piden de escribir de temas que no son los míos, yo no escribo. O sea, no escribo de temas que son los míos, que no son los míos. A mí me parece súper importante lo que está pasando en educación, pero yo no escribo en educación, no es mi expertise. O sea, puedo opinar en mi casa, puedo conversar con mi hija, pero no escribo una columna de educación. Es que eso es un poco lo que yo les decía, en el sentido de que cuando uno escribe una opinión, tiene que ser valiente, porque uno queda expuesto con su columna. Y uno tiene que tener como el cuero duro para que lo más probable es que haya gente que no opine igual que tú. Entonces, no, y lo más probable es que igual, digo, no es gratis opinar, ¿no? A mí, por ejemplo, muchas veces también, digo esto porque estamos en familia, lo cuento, digamos, pero a mí lo que me ha pasado es que a veces me han dicho, sí, me encantaría que estuvieras en mi directorio, pero tú tenés una posición política. Y en realidad yo no escribo de política, escribo de economía, pero tengo una línea dentro que es como mi credo económico. Claro. Y al final, en el fondo, el columnista tiene que ser honesto. Y si bien en una columna, a lo mejor que tú estás escribiendo de un tema muy preciso, al final estás poniendo tu escala valórica. Entonces, si bien el tema puede ser de una que estás comentando o valorando una decisión de una autoridad, al final estás exponiendo tu propia postura general, como tu postura de vida. Entonces, por eso es que es una exposición que conlleva sus riesgos, pero si uno está preparado y uno quiere efectivamente mejorar el debate, aportar, enseñar incluso, hay que hacerlo, digamos. Rosario, ¿querías decir algo o se te quedó la mano levantada? No, sí, quería decir algo a propósito de lo que decías tú, Gaby. Yo me dedico a la búsqueda y selección de ejecutivos y les quería, porque estamos en casa, estamos entre amigas, somos una comunidad. No se olviden de que cuando ustedes estén pensando en publicar, en decir, en opinar, eso va a ser visto. Y hablo desde mi visión de Headhunter. Lo que ustedes digan está y queda. Si no, piensen nomás todos los temas que han tenido que resolver los ministros, los subsecretarios, los no sé qué. Entonces, hay un riesgo en hablar de cosas que son fuera de tu ámbito, más allá de que hagáis el ridículo, digamos.
Tiene muchos más riesgos que solo ese, y todo lo que ustedes digan, hagan, están en las redes sociales. Los reclutadores revisamos la presencia en las redes sociales, revisamos el pasado de opinión. Entonces también hay que considerar eso. No es para desalentarlas, es solo para esta idea que decía la Magdalena de ser súper enfocados. Sean súper enfocados, que tenga una línea editorial su presencia digital, digamos, su presencia opinóloga, su presencia, etcétera. Eso, nada más. Toda la razón. Todo queda. Antes como que las cosas se perdían, pero hoy día, desgraciadamente, lo que uno escribió hace muchos años, igual aparece. Uno no sabe cómo, pero existen las herramientas y lo van a encontrar. Y a uno le puede dar vergüenza, pero como ya sabemos, tenemos que estar alertas. Entonces, ahora, sí, aquí es como debatirse entre lo hago o no lo hago, me tiro a la piscina o no me tiro. Si tienen como ganas de realmente escribir, háganlo. Quizás se van a equivocar, pero que la equivocación sea a lo mejor por una falta de estilo, por algo que se puede corregir, pero no porque lo que pusieron en el papel no era objetivamente su propio pensamiento. No sé si me explican, si me explico. Que el día de mañana a lo mejor ustedes revisan su columna y no les gustó el título, no les gustó la redacción, pero que sigan comulgando con aquello que escribieron. Porque como dice la Rosario, eso es lo que queda. Entonces el día de mañana sí, efectivamente, a lo mejor podemos hacer una columna mucho más bonita, periodísticamente hablando, pero lo importante, como yo les decía, aquí es el autor. Entonces, que ese autor nunca traicione sus principios. Y así, en el fondo, no van a tener problemas. Ahora, yo estoy hablando del ideal de los ideales. Lo más probable es que ustedes mañana revisen una columna que se publique en cualquier diario, van a decir, oye, todo lo que dijo la Magdalena en esta columna está pésima e incoherente, tiene un título horroroso. Sí, porque pasa, los diarios necesitan llenar sus páginas, entonces, pero hay que tener siempre ese espíritu crítico de que uno puede hacerlo bien y de que en definitiva, lo que yo les decía al principio, está la cantidad de información que uno necesita que la orienten. Entonces, por eso las columnas de opinión son tan relevantes. Sí, así es. Bueno, ¿alguna otra pregunta o acotación? La verdad que estamos todos muy estupefactas, estamos todas muy contentas. O sea, yo la verdad que estaba escuchándote y después también veía los comentarios y todos eran más o menos lo mismo que había estado pensando, que en realidad había sido súper interesante la charla, la presentación, los ejemplos, este pimponeo que se dio después, que yo encuentro que le agrega mucho valor y que además hace pensar que, aunque estamos a través de una pantalla de Zoom, es como que estuviéramos mucho más cerca que lo que estamos físicamente, ¿no? Y eso me parece una cosa espectacular. Yo simplemente agradecerles de nuevo la invitación, la acogida, son un grupo realmente encantador. Yo ahora estoy haciendo mi doctorado y el ámbito académico no es así, no sé si es una infidencia, pero la verdad es que estoy en otro mundo ahora. Estoy feliz haciendo mi doctorado, pero no hay este ambiente que yo, aunque sea a través de la pantalla, he logrado percibir. Así que se los agradezco infinitamente, la paciencia, las preguntas, el espíritu que a ustedes las anima, realmente se traspasa a través de este Zoom. Así que para mí fue una experiencia realmente agradable, muy enriquecedora, y cuando la Lola me dijo, hagamos esto, yo dije, bueno, tal como les dije ahora ya, me voy a tirar a la piscina. Pero de verdad que lo he disfrutado desde que me convidó hasta la preparación de toda la presentación, y haberles podido hablar acá, realmente me siento como muy orgullosa. Así que muchas gracias, y de verdad la invitación queda súper abierta, mi mail siempre disponible, y de verdad feliz de poder corregirles, y la Lola sabe. Es mi editora. Pero, No, yo o no sea, escribo columnas, pero no no, sé pero de escribir, pronto, así que no, de hecho pero ya le dije a la Magda que voy a tomar clases con ella.
pero si de pronto tienen algo que escribir y qué sé yo tengo ciertos toques, así como, no sé, la repetición de palabras o la falta de sinónimos me da como urticaria. Entonces, efectivamente sí podemos hacer algo ahí, mejorando títulos, acortando frases, etcétera, etcétera. Así que, de verdad, un millón de gracias y las felicito por el grupo que tienen, porque son todas encantadoras. Ahí apareció la encuesta. No Ahí se apareció vayan, la por favor, encuesta. sin responder la encuesta antes. Sí, iba a decir eso, porque veía que venían los mensajes y no quería despedir a Magdalena sin antes pedirles que por favor que completen la encuesta. Magdalena, de verdad, muchísimas gracias. En nombre Gracias a ustedes. de la Mesa de Economía, de Finanzas y Tributaria, te agradecemos muchísimo. Lola, muchísimas gracias por la idea, por proponer a Magdalena, por invitarla, por hacer esta actividad tan interesante. Y bueno, y no se olviden de contestar la encuesta. ¿Ya? Muchas gracias a todas. Gracias. Muchas Gracias a ustedes, Gracias. chicas, por contestar la encuesta. Gracias. Gracias. Magdalena, un gusto. Buenas tardes. Gracias a Chao, todos. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias a ustedes.